El fenómeno tumoral. Escrito a la memoria de todos aquellos que han muerto de cáncer, en manos de oncólogos especializados, aun cuando a la fecha ignoren el génesis del fenómeno tumoral y por lo mismo del cáncer, pero que se atreven a tratarlo. Breve resumen. Tumor, masa de cualquier tipo de células sin ninguna función específica en el cuerpo, cuya formación se debe a la alteración de la información genética contenida en el núcleo celular. Tumor benigno, el que se forma por un crecimiento celular desordenado, pero conservando en general el aspecto de las células de los tejidos en los que se desarrollan, y que al crecer respetan generalmente la estructura de estos tejidos, los rechazan pero no los invaden, no se reproducen una vez extirpados. No se diseminan a otras partes del cuerpo. Tumor maligno, es el resultado de un crecimiento celular desordenado, de células diferentes a las del tejido en el que se alojan, al crecer invaden las estructuras de estos tejidos y los rechazan, se reproducen una vez extirpados. Cáncer, tumor en general. DNA, ácido desoxirribonucleico. La estructura del DNA es simple y está compuesta de 4 subunidades químicas llamadas nucleótidos, hidrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, apareadas en forma de cadena torcida. Cromosomas, se encuentran dentro del núcleo en 23 pares para el género humano, que provienen del padre y de la madre, y están compuestos de DNA. Célula, la unidad biológica que contiene códigos genéticos completos en forma de DNA y otras estructuras complejas como el citoplasma y la membrana celular. El DNA está guardado principalmente en el núcleo de la célula y parte de él en las mitocondrias. Metástasis, formación de uno o más tumores secundarios, en regiones o lugares alejados del punto de origen del tumor primario. Genoma humano, conjunto de información del DNA calculado en cerca de 3 billones de unidades codificadas, en orden. De acuerdo a las secuencias del DNA existen alrededor de 80.000 a 100.000 genes que determinan todas las características del ser humano y que supuestamente pueden dar la información de las enfermedades y tratamiento del cuerpo. Origen y principio de las enfermedades incurables. Es importante hacer notar que el agua es el principal componente del fluido dentro y fuera de la célula y que es la encargada de llevar normalmente hacia adentro de la célula los nutrientes y hacia afuera las toxinas y excreciones del metabolismo celular. Desde el punto de vista físico, el agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Químico, es un producto totalmente neutro H2O que por lo mismo puede diluir casi cualquier sustancia y restarle actividad ácida o alcalina. Fisiológico, el agua representa el medio más abundante de los organismos celulares o complejos, llegando a constituir hasta el 90% de su peso. A esta propiedad se debe el fenómeno de la ósmosis, ya que el agua es el elemento que por su neutralidad química y bioquímica entra y sale libremente por la membrana celular en una proporción tal, que representa hasta un volumen 100 veces mayor por día que el de la célula, en ambas direcciones, pero siempre en condiciones normales, manteniendo un flujo en equilibrio constante y continuo durante toda su vida. Bioquímico, el agua es la principal fuente de hidrogeniones, H y K y además mantiene el equilibrio ácido básico tanto de la célula, que en condiciones normales es estrictamente neutro, como de los fluidos intersticiales que están muy próximos a la neutralidad y además es responsable del equilibrio térmico de los organismos, que deben mantenerse también dentro de una temperatura ideal próxima a los 36 grados centígrados. El cuerpo es esencialmente básico, pero sus funciones lo acidifican. CO2 más H2 o anhidrasa carbónica igual a ácido carbónico más H+. La proporción de producción del ion H es de tal magnitud, que equivale a 2 litros de ácido clorhídrico por día en un organismo sano. Energético, es el único elemento que cuando se enfría flota, es decir, disminuye su densidad cuando se enfría. En contra de la ley de la materia que exige la condensación por el frío y la expansión por el calor, y ello se debe a que el agua en forma estructural se descompone en 2 iones, H y K, O. Y ello permite que se forme un par bioenergético con los iones de hidrógeno en un plano y los iones oxidrilo en otro, separados por un espacio que permite la flotación del agua cuando se convierte en hielo, y el exceso de volumen cuando se convierte en vapor, y que además soporta coloides en estos espacios intermoleculares. Otro concepto energético es la detonación del agua y que da origen al ion hidronio, ya que el enlace puede asociarse a otro ion de hidrógeno. De acuerdo a este concepto se trata de explicar el fenómeno de solución de elementos no iónicos en el agua, sin embargo, por la proporción de los mismos y la diversidad de tamaños de las sustancias diluidas, es más aceptable el concepto de par bioenergético que permite el soporte y la difusión de sustancias de peso molecular relativamente altos de carga neutra, incluyendo virus patógenos. La célula.
La célula como elemento fundamental de los tejidos de los seres superiores o complejos, se define como la unidad biológica soportada por estructuras intercelulares en cantidades y con funciones tan abundantes que escapan a nuestra concepción científica. Sin embargo, es necesario estudiarla en forma clásica, porque los virus son parásitos intracelulares obligatorios y las enfermedades tumorales están íntimamente ligadas a los virus patógenos y estructurales, ya que ambos no viven ni se reproducen fuera de las células. Clásicamente se aceptan tres estructuras celulares: membrana, citoplasma y núcleo. La célula debe mantener un pH estricto de 7 en su citoplasma y además en su entorno próximo, a lo que se denomina como nivel energético normal. Sin embargo, debe existir un rango de acidez y alcalinidad en donde se lleven a cabo todos los procesos metabólicos de su entropía orgánica y ese límite no excede las 3 décimas hacia uno y otro extremo de la escala logarítmica del pH. Ahora bien, cuando un virus ingresa al organismo y logra establecerse en una célula afín a su ADN que le permite su reproducción codificada, se forma un par biomagnético, que exige la presencia de cargas opuestas a su virón, que es positiva, con otra carga negativa constituida por radicales libres y barra diagonal o bacterias. Virus patógeno igual a virón, más A más cápside, guión. Teóricamente los dos elementos formarían el par biomagnético dentro de la misma célula, pero esta es selectiva y solo permite el ingreso del ADN con el que se identifica y rechaza, o por lo menos impide, el ingreso de la mucoproteína, la cual queda adherida a la membrana celular, de tal forma que el par biomagnético no se establece dentro de la célula huésped sino en otra célula de otro órgano que le hace resonancia biomagnética. La distorsión de la célula hacia la acidez se ve compensada en otra célula de otro órgano, que puede ser simétrico o no al organismo que lo soporta. La clasificación de la medicina tradicional del fenómeno tumoral obedece a la sintomatología, la topografía o la morfología del tumor, pero no a su etiología. El tratamiento es sintomático y produce iatrogenia irreversible. Ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito, ninguna toxina, ningún irritante puede producir por sí mismos y en forma aislada ningún fenómeno tumoral y menos cáncer. Los fenómenos tumorales no emigran. Los fenómenos tumorales requieren de microorganismos patógenos para su génesis, estabilidad, ubicación y crecimiento. Los fenómenos tumorales, todos, no dependen de la herencia, menos aún de genética, toda vez que son microorganismos patógenos los encargados de su génesis, metabolismo, estabilidad, ubicación, crecimiento y malignidad. Las metástasis son manifestaciones de microorganismos patógenos anaerobios, en especial de la Pseudomonas aeruginosa y de los Clostridiums. El límite de la neoplasia benigna de la maligna depende de la presencia del Mycobacterium leprae. Las necrosis finales de los fenómenos tumorales dependen de la presencia de parásitos. El reologismo tisular, sanguíneo, linfático y humoral es alterado por la presencia tumoral y puede llegar a extremos irreversibles. Los radicales libres solo actúan en contra de la célula cuando se introduce al citoplasma, previa lesión de la membrana celular por virus patógenos. La clasificación del fenómeno tumoral, desde el punto de vista del biomagnetismo médico, propone 11 estadios. 1. Infiltrado. 2. Quiste. 3. Absceso. 4. Displasias. 5. Neoplasias benignas. 6. Neoplasias malignas. 7. Neoplasias malignas más metástasis. 8. Neoplasias malignas más necrosis. 9. Neoplasias malignas más iatrogenia médico-quirúrgica. 10. Neoplasias malignas incurables. 11. Falso cáncer. La presencia de virus, bacterias, hongos o parásitos no exige la presencia de fenómenos tumorales, sino de su interacción ordenada, ya que pueden estar los microorganismos patógenos en simbiosis. Tampoco el Mycobacterium leprae es sinónimo de tumor maligno, ya que el tumor se maligniza ante la presencia del Mycobacterium leprae. Los microorganismos patógenos son los elementos primarios de la génesis de los tumores y pueden ser excitados o asistidos por factores secundarios como el tabaco, la contaminación, la alimentación, la polución, la raza, la edad, el sexo y todas las demás asociaciones patógenas. El tumor es un proceso activo y por lo mismo requiere de nutriente para su crecimiento y evolución y, dichos nutrientes los aportan microorganismos patógenos y sus excreciones biológicas. Los tumores se manifiestan en el sitio en donde se asocian microorganismos patógenos, no en donde estos se generan de acuerdo al concepto del par biomagnético. Los virus patógenos o de ADN que hacen resonancia a las bacterias no patógenas son los encargados de alterar la permeabilidad de la membrana celular de pH citoplásmico. Los virus estructurales o de ARN que hacen resonancia con bacterias patógenas son los encargados de lesionar y alterar la conducta biológica del núcleo celular. El biomagnetismo médico permite el diagnóstico etiológico en fases aún sintomáticas de los fenómenos tumorales, por lo que no solamente pueden curarse, sino aún prevenirse estas patologías.
el biomagnetismo médico puede asociarse a la alopatía, la homeopatía, la naturopatía, la sofrología, la reflexología, la acupuntura, la medicina física, la rehabilitación y en realidad con cualquier modalidad terapéutica, en beneficio del paciente. La punción biopsia ya no se justifica porque el biomagnetismo médico puede definir la malignidad de la neoplasia. Hasta un 60% de los diagnósticos de cáncer por citología son falsos, de acuerdo al concepto del par biomagnético. Virón, porción codificada de ADN. Con polaridad positiva. Capside, una glicoproteína que le permite movilidad, con polaridad negativa. Cuando un virus ingresa al organismo y logra establecerse en una célula afín a su ADN, que le permita su reproducción codificada, se forma un par biomagnético, ya que la célula es selectiva y solo permite la entrada del ADN con el que se identifica, y, rechazando, o por lo menos impide el ingreso de la mucoproteína, la cual queda adherida a la membrana celular, de tal manera que se forma un polo biomagnético positivo dentro de la célula, el polo negativo se establece en otra célula de otro órgano que le hace resonancia biomagnética, con una carga negativa constituida por radicales libres, o bacterias, distorsionando la célula hacia la acidez, la cual se ve compensada con la alcalinidad de otra célula de otro órgano. Pueden ocurrir dos fenómenos en el polo positivo o ácido. 1. Que la resonancia esté dada por radicales libres negativos bioquímicos. En este caso el virus queda latente y no existen manifestaciones clínicas ni patológicas. 2. Que la resonancia esté dada por una bacteria no patógena, que le fabrique la mucoproteína que el virus dejó adherida a la membrana celular cuando ingresó a la célula hospedada. En este caso las manifestaciones clínicas son evidentes y en tanto aumente la producción de mucoproteína o capside, también crecerá la sintomatología como fiebre, irritación nerviosa, edema celular y tisular, disfunción orgánica y los demás síntomas de infección viral. Pero cualquiera que sea el resultado de la resonancia, no se afecta el núcleo celular que se encuentra estable, protegido por su membrana y su citoplasma, de tal suerte que tanto los cromosomas como la información que ellos guardan se mantiene intacta, preservando el código genético, que no debe confundirse con la memoria inmunológica que está en otro sitio de la célula.